¿Quieres invertir en oro, pero no estás seguro de cuál es la mejor estrategia para ti? ¿Te interesa conocer cuáles son las ventajas y los riesgos de invertir en oro desde la manera clásica, tradicional de comprar oro en físico? Así como algunas otras alternativas más sofisticadas para invertir en oro, como a través de ETFs en bolsa de valores. Entonces, quédate en este episodio donde te estaré platicando las mejores alternativas para invertir en oro, así como por supuesto un análisis y un resumen comparativo de los mejores ETFs para invertir en oro a través de una forma sencilla, simple y al alcance de todos. Así que acompáñame. Hola y bienvenido a Finanzas Digitales. Yo soy Carlos y es un gusto saludarte. En este episodio te estaré platicando toda la información al respecto de invertir en oro, desde cuál es su importancia y por qué deberías tú también considerar al menos una parte de tu portafolio para invertir en oro, cuáles son las alternativas disponibles para invertir en oro tanto de manera tradicional física como algunas otras más sofisticadas en bolsa de valores, por supuesto cuáles son las ventajas, los riesgos y las desventajas, y también un análisis y un resumen de un cuadro comparativo de los mejores ETFs para invertir a través de la bolsa de valores de una forma simple, sencilla y al alcance de todos. Así que empecemos por el principio. ¿Cuál es la importancia de invertir en oro? De manera general, existen muchos mitos y leyendas alrededor de la inversión en el oro. Por ejemplo, desde que el oro siempre tiende a subir de precio y cada vez su valor es más alto, hasta que todos deberíamos tener en casa algunas pequeñas inversiones en este metal precioso, desde joyerías, alhajas, para uso para el tesoro personal familiar en la casa, así como también algunas otras monedas, centenarios, algunas otras medallas o pequeñas piezas de oro también guardadas en casa, escondidas, resguardadas en la caja de seguridad, algo similar. Pero me gustaría empezar por conocer precisamente cuáles son las principales razones de importancia y la verdadera razón de por qué es importante invertir en oro y deberías considerar tú al menos una parte pequeña de acuerdo a tu peso del portafolio, pero sí incluirlo como tal. La primera razón es que el oro es un activo refugio por naturaleza. Esto quiere decir que en épocas de crisis, de incertidumbres y de dudas políticas, económicas y crisis a nivel global, mundial, los inversionistas tienden siempre a refugiarse, es decir, a comprar, a adquirir el oro. ¿Y por qué? Porque el oro es un recurso natural no renovable, es un recurso limitado y escaso, y por lo cual se rige por la ley de la oferta y la demanda. Entre menor oro haya disponible, es decir, una menor oferta, y más personas estén dispuestas a adquirir este oro, es decir, la demanda, el oro tiende a subir de precio y más personas están dispuestas a adquirirlo a un precio más alto. Tener oro te ayuda a protegerte al respecto de la apreciación de la moneda en curso legal de tu país, porque a diferencia de la divisa del país de donde te encuentras en México, el peso mexicano, el oro no pierde valor en comparación con otras monedas. Y asimismo también te protege de la inflación. Esto quiere decir que a diferencia de la moneda en curso legal, el dinero fiat, que va perdiendo poder adquisitivo con el paso del tiempo por el incremento de los precios de los bienes, consumos y servicios, el oro va precisamente de la mano y te va protegiendo contra ese incremento generalizado de los precios. Y además, el oro es un metal precioso que es utilizado en muchísimos y diversos sectores industriales, como desde la joyería, la orfebrería, por todos conocidos, hasta la industria automotriz, la industria de la medicina, el sector tecnológico, toda la industria de la ingeniería, la petroquímica y hasta la acumulación de oro por parte de los gobiernos centrales de la gran mayoría de los países. Y es por esto que es una buena idea que tú puedas considerar dentro de tu portafolio de inversiones al menos una parte en oro. Como sugerencia general, yo creo que alrededor de un 5% del total de tu portafolio y no pasando más allá del 10% que sería como el límite sugerido de mi parte para que tú puedas considerar la inversión en oro. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que estamos platicando, el oro tiende a ser un activo defensivo, que no se trata precisamente de aumentar su valor, de incrementar su precio, obtener plusvalía, sino precisamente de fungir como un activo refugio para cuando las cosas se pongan difíciles en el panorama económico financiero global. Recuerda darle like a este video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos. Y por supuesto, compartir con amigos y familiares para llegar cada vez a más personas e influir positivamente en la vida financiera de más personas.
Y ya entrando más a detalle, ¿cuáles son las ventajas de invertir en oro? La primera de ellas es que en épocas de crisis e incertidumbre económica, política, financiera a nivel global en el mundo entero, el oro tiende a subir de precio. Esto quiere decir que cuando hay ruido económico, cuando hay incertidumbre política, los inversionistas voltean a ver el oro y entonces empieza a haber una mayor demanda y como es un recurso escaso, es por ello que surge su naturaleza de activo refugio y tiende a subir de precio. Y de la mano va que cuando se suscitan este tipo de eventos en el mercado y en el planeta entero, es cuando las acciones de las empresas, es decir, los títulos bursátiles, empiezan a bajar de precio por el nerviosismo, por la incertidumbre que reina en el mercado, en el ambiente, y entonces el oro, hace lo contrario, tiende a subir de precio. Otra de las ventajas de invertir en oro es que no está regulado por ningún banco central de ningún gobierno del país. A diferencia de la moneda en curso legal, donde los bancos centrales emiten, imprimen, retiran y controlan la circulación de la moneda en curso legal para contrarrestar los efectos de la inflación y la circulación de la moneda, esto no lo pueden hacer con el oro, por su naturaleza de que es un recurso natural no renovable y precisamente solo está pues, a merced de que sigan descubriendo más oro por la industria de la minería, pero no pueden controlar su circulación y mucho menos producir más oro de manera natural. Otra ventaja más de invertir en oro es que de manera general suele ser un poco más estable que todos los mercados financieros, que invertir en la bolsa de manera general y las acciones bursátiles de todas las empresas, salvo en épocas de crisis e incertidumbre donde se dispara y en épocas de bonanza y prosperidad donde baja de precio, pero en lo largo del plazo el oro tiende a ser un poco más estable sin tan esta alta volatilidad que caracteriza a los mercados financieros. También es una buena idea invertir en oro por estar diversificado, porque tengas un portafolio balanceado en diferentes activos y porque no existe correlación, es decir, que está prácticamente nulamente relacionado con otros activos financieros como las acciones de las empresas, que son los títulos bursátiles y o los bonos gubernamentales de deuda de renta fija que emiten los gobiernos. Entonces, de esta manera, tienes un portafolio diversificado que no está relacionado entre sí. Y otra de las grandes ventajas de invertir en oro es que en periodos cortos de tiempo, alrededor de 5 años, menor a los últimos 10 años, ha tenido un rendimiento aceptable, incluso mejor en corto plazo que algunos de los índices como el S&P 500. Y las desventajas y riesgos de invertir en oro son las siguientes. En épocas de bonanza, de crecimiento y desarrollo económico, financiero y prosperidad social, el oro tiende a bajar de precio. Esto quiere decir que disminuye su valor de cotización en el mercado. Y como de manera general, estas épocas de bonanza y prosperidad económica suelen ser más largas en el plazo del tiempo, es por ello que en horizontes largos de tiempo, de 15, 20 años vista hacia atrás, el oro tiene rendimientos menores que los índices bursátiles como el S&P 500, como el Nasdaq, como el Dow Jones, porque precisamente es en estas épocas cuando resulta rentable, si te interesa comprar oro, adquirirlo en estas épocas de desarrollo económico cuando está a un valor bajo y precio de cotización, porque precisamente cuando son las crisis es cuando el oro sube de precio, generalmente suelen durar poco tiempo y entonces la mayor parte del tiempo el oro anda por precios más o menos bajos también. Ya que en estas épocas de bonanza, prosperidad y desarrollo económico suelen ser mucho más atractivas las acciones de las empresas, es decir, los títulos bursátiles del mercado financiero de todas las empresas que cotizan en la bolsa de valores, precisamente porque están activamente produciendo y generando mayor avance tecnológico y de la humanidad, y por eso es que suelen ser más atractivas. Y el oro, en todo este periodo de bonanza, deja de ser interesante para la mayoría de los inversionistas y es por ello que tiende a bajar de precio. Y si tú tienes oro y lo adquiriste a un precio mayor, bueno, pues tu inversión tendrás una minusvalía en el precio del oro hasta que nuevamente haya otra crisis y se recupere el valor del oro. Y otra de las principales desventajas de invertir en oro es que es un activo de alguna manera llamado improductivo, porque
Invertir en oro no te genera ningún tipo de rentas, dividendos, pago de intereses o algo que te vaya pagando de manera periódica para que puedas hacer uso y efecto del interés compuesto en el paso del tiempo. La única forma de capitalizar y tener una ganancia, un rendimiento de la inversión en oro es que cuando tú lo vendas sea a un precio mayor del que tú lo adquiriste. Y en ese momento será cuando tú estarás obteniendo ese rendimiento y capitalizando esa ganancia, lo cual desde mi perspectiva es una gran desventaja, ya que a través de las acciones individuales de empresas, de los ETFs, de las fibras, de los REITs en bienes raíces, todos ellos pagan dividendos, es decir, pagos, rentas, distribuciones, pago de intereses de manera frecuente, de acuerdo a su periodo de tiempo, y por ellos es que también estás obteniendo otra ganancia. Y si tú los vas reinvirtiendo constantemente en un horizonte mediano o largo plazo, además de la plusvalía, estarás capitalizando una mucho mayor inversión gracias a la magia del interés compuesto. Y esto es algo que no puedes realizar con el oro, ni en físico, ni en ETFs, ni en bolsa, ni en empresas, porque precisamente el oro solo paga la plusvalía que obtengas con el paso del tiempo vendiéndolo a un precio mayor del que tú lo adquiriste. Recuerda darle like a este video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos. Y por supuesto, compartir con amigos y familiares para llegar cada vez a más personas e influir positivamente en la vida financiera de más personas. La primera alternativa para invertir en oro es realizarlo de la manera tradicional y clásica a través de adquirir oro en físico. Este metal precioso lo puedes adquirir a través de monedas, barras, lingotes, piezas de joyería, alhajas. El oro lo puedes adquirir a través de la Casa de la Moneda, que desde su sitio web tiene precisamente todo el catálogo disponible de las piezas que pone a la venta. Por supuesto, puedes hacer tu cita en línea y ya acudir a las sucursales que menciona aquí, que son pocas en el país, para que tú ya puedas hacer la compra del metal precioso en físico. También puedes hacerte poseedor de este precioso a través de los bancos. La mayoría de las instituciones bancarias en algunas sucursales tienen predestinadas la venta de medallas y algunas otras piezas más de metales preciosos, en este caso de oro. Entonces también es cuestión de investigar un poco qué banco es el que te interesa y en la sucursal más cercana que tú puedas acudir precisamente a adquirir oro. Y alguna otra opción para que tú puedas tener oro físico en tus manos y bajo resguardo es precisamente a través de algunas casas de cambio de este metal precioso e incluso en casas de empeño, donde también puedes llegar a encontrar piezas tanto de joyerías como de alhajas e incluso monedas y algunas otras medallas conmemorativas. En lo personal, adquirir oro de manera física no es de mis alternativas favoritas. Enseguida te platico por qué más adelante, pero primero déjame platicarte cuáles son las ventajas de poder adquirir oro físico. La primera ventaja de decidirte invertir en oro físico es que tienes una pieza de este metal precioso, lo cual es un bien tangible que puedes ver, tocar, sentir e incluso admirar todos los días. Esta obra de arte de este metal fabuloso, precioso como lo es el oro. Y entonces precisamente puedes estar disponible para ti todos los días que tú lo requieras para poder prácticamente admirarlo, verlo y tocarlo tal cual. También considero como ventaja del oro en físico es que no tienes que pagar comisiones de intermediación con alguien más por adquirir este metal. Por ejemplo, porque si tú acudes a la Casa de la Moneda, alguna sucursal bancaria, alguna casa de cambio, incluso una casa de empeño, tú eres de manera directa con esa institución quien está comprando o vendiendo el oro. Entonces, el valor de la transacción es el precio que fijen ambas personas. No tienes que pagar algún tipo de comisión a algún broker, a algún regulador, a algún otro agente intermediario. Pero sí es importante considerar que tanto para la venta y la compra de oro físico generalmente suele haber un precio spread, que es prácticamente una diferencia entre el precio fijado para la compra del oro por parte de la institución y el precio de venta por parte de la institución, lo cual en ocasiones, si no pones atención a este detalle, puede ser muy posible que también salgas perdiendo con el precio del oro. Sin embargo, la ventaja que te platico aquí es que no necesitas pagarle comisiones a alguien más. Por el contrario, las desventajas y los principales riesgos de invertir en oro, y que son los principales motivos por los cuales a mí en lo personal no me encanta esta forma de invertir en oro de manera física, son las siguientes.
La primera de ellas es que puede llegar a ser complicado y tardado el hecho de poder adquirir, comprar o vender, deshacerte de las piezas de oro, lo cual te genera poca liquidez en este mercado. Y precisamente me refiero porque depende de la existencia del metal precioso, que haya en existencia tal cual. Puede ser que en algunas sucursales bancarias de tu ciudad, que en algunas casas de empeña no tengan las piezas que a ti te gusten, o que es más, donde tú vivas, no hay alguna sucursal, alguna casa de cambio donde puedas comprar y o vender oro de manera directa ante distribuidores autorizados y tengas que desplazarte a otra ciudad, a otra entidad, invirtiéndole tiempo de traslado, por supuesto el costo del viaje, y si lo haces de manera particular, pues tienes que estar esperando que haya alguien interesado, que haya alguien disponible para venderte o alguien que le guste lo que tú estás vendiendo para que puedas deshacerte de esta pieza de oro. Entonces, en general, esto genera poca liquidez en el mercado del oro físico. Otra de las grandes desventajas que en lo personal también es importante considerar es todo el tema del resguardo y el almacenaje del oro físico, ya que si decides resguardarlo en tu domicilio, estas piezas de oro están expuestos a robo, extravío, pérdida y que tú tengas que estarles cuidando precisamente todo el tiempo en tu casa. Por el contrario, si te decantas por un servicio de custodia, bóveda, caja de seguridad, digamos que es mejor. Sin embargo, en el tema del costo incrementa sustancial y considerablemente el pago de este tipo de resguardo y también el pago de seguros que implica contar con este tipo de elementos de seguridad para el almacenaje de las piezas de oro. Entonces, esto te va mermando drásticamente el rendimiento que puedas llegar a tener en un futuro. Otra importante desventaja de adquirir oro físico es que prácticamente necesitas conocer, saber y en la medida de lo posible volverte experto en el tema del oro, en el tema de la pureza, del quilataje, la limpieza que necesitan tener las piezas y el daño y rayaduras que pueden llegar a tener en las piezas que tienes en posesión para que el día que tú decidas venderlas precisamente puedas sacar el máximo provecho posible, ya que en realidad es difícil que puedas obtener el precio spot del mercado, es decir, el precio vigente actual en el mercado si no se encuentran en las mejores condiciones las piezas que tú tengas de oro. Entonces esto se añade al punto anterior del resguardo, sino que tiene que ser en excelentes condiciones, ya que de lo contrario estás expuesto a que no te paguen el precio vigente del mercado y todavía sea un menor precio cuando tú lo vendas, lo cual mermará considerablemente tu rendimiento y tu ganancia por esa inversión en oro. Y esto me lleva a la siguiente desventaja también. Es un mercado donde estás expuesto a muy frecuentes y potenciales fraudes, estafas y cualquier tipo de negocio turbio con personas, con distribuidores que en realidad procuran sacar provecho y llegar a realizar estafas a través de falsificaciones e inventar un sinfín de triquiñuelas por ahí existentes en el mercado para poder aprovecharse de las personas que tienen poco conocimiento en el mercado del oro. Esto si tú lo quieres hacer por tu cuenta, con algún distribuidor, con alguna persona de confianza o alguien que supuestamente te pueda ayudar. El mercado de los metales preciosos, de las alhajas, joyería y el oro, por supuesto, no es la excepción encontrarse con un montón de coyotes que están esperando ver a quién pueden engañar, a quién pueden estafar y realizar cualquier tipo de fraude, por lo cual necesita mucho estudio, manera de volverse lo más experto posible. Entonces, si no es tu intención convertirte en alguien así, yo también recomiendo alejarte de este medio y de esta forma de invertir en oro físico. Recuerda darle like a este video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos. Y por supuesto, compartir con amigos y familiares para llegar cada vez a más personas e influir positivamente en la vida financiera de más personas. Y otra excelente alternativa para invertir en oro, y en lo personal es mi favorita y a través de la cual tengo exposición a este mercado, es a través de los ETFs en bolsa de valores. Y por cierto, si aún tienes dudas, quieres saber cómo funcionan y cómo invertir en ETFs, dale una revisada a este video que te estoy dejando en las tarjetas, donde te platico toda la información de este fabuloso tema.
Los Exchange Traded Funds son una fabulosa, atractiva, fácil y sencilla herramienta para invertir en el mercado del oro. Prácticamente al alcance de todos, incluso a bajo costo de entrada, con precios totalmente accesibles y donde puedes realizar operaciones el mismo día y tener tu dinero disponible prácticamente en un par de días en tu cuenta bancaria. A continuación, te estaré platicando de 3 de los principales ETFs a nivel global para poder invertir en el mercado del oro, así que vamos a revisarlos en sus respectivos sitios web de las fichas técnicas. El primer ETF es el iShares Gold Trust, con ticker de cotización IAU. Es un ETF operado y gestionado por iShares BlackRock, que es la mayor gestora de fondos de inversión y ETFs a nivel mundial. Y este ETF lo que hace es que está respaldado por barras y lingotes, en realidad toneladas de oro físico que tienen resguardadas en bóvedas de seguridad en Londres, en Inglaterra, en Nueva York, Estados Unidos, en Toronto, en Canadá y en muchas otras bóvedas más a nivel mundial. Entonces, en que realmente sí está respaldado por oro físico tal cual en exponenciales cantidades y además de estar sumamente custodiado, es auditado frecuentemente y revisado por todas las autoridades financieras de estos países para garantizar que en realidad el ETF tenga este respaldo en oro físico. Precisamente es un ETF que fue creado, que nació en enero del 2005, por lo que prácticamente tiene 17 años en el mercado y tiene en la actualidad 518 toneladas de oro de respaldo. Y aquí nos menciona que cada tonelada equivale a 1000 kilos de oro. Entonces es una inmensidad de oro lo que tiene de respaldo este F tal cual. Asimismo, el costo, la comisión anual de invertir en este F es del 0.25% de manera anual sobre el valor de tu inversión. El rendimiento que ha tenido este ETF a un año ha sido incluso negativo en el 3.99%, a 3 años ha sido del 12% y en 5 años ha sido el 9.18% anualizado y un horizonte de 10 años es del 1.49% de rendimiento. Dentro del tema de la bursatilidad, este ETF ha tenido 13 millones de transacciones durante el último año y el precio de cotización a la fecha de este episodio es de 740 pesos mexicanos. Y algo importante mencionar es que este ETF, por estar respaldado de oro físico, no paga dividendos en ningún tipo de rentas, distribuciones o intereses. Y ahorita en pantalla estás viendo un resumen con las características revisadas de este ETF para que puedas tener un mejor panorama más concentrado a manera de resumen y te ayude a tomar una mejor decisión mucho mejor informada. El siguiente ETF es el SPDR Gold Shares. Este es un ETF gestionado y operado por SPDR, quien también es uno de los grandes gestores y fondos de inversión a nivel global, que precisamente este ETF fue fundado en agosto del 2006, por lo cual ya tiene prácticamente cerca de cumplir los 20 años en el mercado, y este ETF opera con una comisión de gastos del 0.40% sobre tu inversión de manera anual. Y las toneladas de oro físico que tiene de respaldo y sobre el cual está soportado este ETF es una locura. Prácticamente son 1100 toneladas de oro, de lingotes, barras de oro físico que tiene resguardadas en sus bóvedas de seguridad también alrededor del mundo, convirtiendo así este ETF en el mayor, en el más grande que tiene oro físico de respaldo tal cual. Y en el tema del rendimiento, este ETF ha obtenido un rendimiento negativo en el último año del menos 4.14%, a 3 años ha obtenido cerca del 12%, 5 años es el 9% de rendimiento y a 10 años el 1% de rendimiento anualizado. Recuerda que el rendimiento anualizado quiere decir que es el promedio de cada uno de los años se comprende este periodo, en este caso de los 10 años. Y aquí reafirma el costo de comisión, los gastos es el 0.40% sobre tu inversión de manera anual. Y como este ETF también está replicando oro físico, no paga ningún tipo de dividendos.
Y la bursatilidad, es decir, el volumen de transacciones operadas durante el último año, este ETF tuvo alrededor de 9 millones de transacciones, lo cual es menor que el anterior, y el precio de cotización a la fecha del presente episodio de este ETF, un título cuesta 3,635 pesos mexicanos. Y para que tengas de manera resumida y concentrada, en este momento estás viendo en pantalla el concentrado de estas características que acabamos de revisar de este ETF para que puedas ponerle pausa y precisamente visualizar a detalle estas características y te ayude a tomar una mejor decisión mucho más informada. El siguiente ETF para invertir en oro es el SPDR Gold Mini Shares. Este es un ETF también del gestor SPDR y prácticamente es el hermano menor del ETF anterior. El ticker de cotización de este ETF es GLDM. Y precisamente menciono que es el hermano menor porque es muy similar al anterior que vimos GLD, pero prácticamente tiene menos toneladas de oro físico bajo resguardo. Este ETF tiene un pago de comisión anual menor y también está conformado por un valor del fondo en menor cantidades. Entonces digo, también es una excelente alternativa porque el precio de entrada de cotización es también mucho más bajo. Y precisamente aquí nos menciona que este fondo fue creado para poder ofrecer a los inversionistas y derribar barreras a través de fondos de inversión de un ETF para acceso a lingotes y barras de oro de manera directa. Este ETF es más reciente, este ETF fue creado en junio del 2018, por lo que prácticamente está apenas a punto de cumplir 4 años en el mercado y tiene menores toneladas de oro bajo resguardo, prácticamente son casi 88 toneladas de oro, que es menos comparado con el anterior, y prácticamente son casi 3 millones de onzas de oro bajo resguardo. El rendimiento que ha tenido este ETF en los últimos años ha sido de manera negativa, casi el 4% a un año, 3 años de manera anualizada el 12,20%, y es el último dato que tenemos porque recordemos que este ETF es del 2018, entonces tiene menos de 4 años, por eso no tiene resultados más allá de 5 años. Y desde que fue creado, desde el 2018, tiene un rendimiento positivo del 10,82%. Y este rendimiento es posible con una tarifa, un costo de comisiones del 0,18% sobre el valor de tu inversión de manera anualizada, por lo que también es menor que su hermano mayor, el GLD. El tema de la bursatilidad, al momento de la fecha de este presente episodio y durante un año, este ETF ha tenido alrededor de 1,6 millones de transacciones, lo cual también es menos que el anterior, y el precio de cotización a la fecha de grabación de este episodio, el GLDM tiene un precio de 774 pesos mexicanos. Y de igual manera, al ser un ETF que replica oro físico, no paga ningún tipo de rendimientos, intereses o dividendos. Y en este momento estás viendo en pantalla también el resumen con estas características que acabamos de revisar del ETF GLDM para que puedas precisamente visualizar de manera global las características del ETF para ver si es lo que tú estás buscando, si te interesa y principalmente para que puedas tomar una decisión mucho mejor informado. Y en este gráfico lo que estamos comparando es precisamente los 3 ETFs que acabamos de realizar. En la línea azul es el IAU, en la línea verde es el GLD y en la de color morado es el GLDM. Y donde prácticamente se aprecia que a lo largo del horizonte del tiempo, durante los últimos 15 años, del 2007 hasta el 2022, han tenido prácticamente el mismo rendimiento. Ha sido muy similar, solamente ligeras modificaciones porque estos 3 ETFs que acabamos de revisar siguen al precio del oro físico a través de barras y lingotes de oro. La única gran diferencia se ve precisamente en el morado, que es el GLDM, donde en el año 2021 tuvo un split. Es precisamente donde dividieron, en este caso multiplicaron las acciones, y por eso es que está votando esta línea precisamente súper arriba de un porcentaje mayor, pero hasta el momento todo venía siendo prácticamente igual entre estos 3 ETFs. Y para que tengas aún más claro el panorama, aquí en pantalla te estoy poniendo un resumen, un cuadro comparativo de todos estos 3 ETFs que acabamos de revisar con cada una de sus características para que tengas precisamente
el panorama completo y de una perspectiva global, donde precisamente a detalle de cada uno de estos conceptos, desde la fecha, el rendimiento, el costo, las toneladas bajo resguardo, la versatilidad y el precio, veamos quiénes van siendo los más claros ganadores y pudieran ser algunos de los que te pudieran interesar de acuerdo a tu perfil. En el tema de la antigüedad, precisamente el GLD del SPDR es el ETF más antiguo, con precisamente pues ya 18 años de antigüedad, creación del 2004, y el más reciente es el GLDM, su hermano menor, ya que prácticamente tiene 4 años en el mercado. Y aunque la antigüedad no es determinante, el rendimiento sí lo es. A un plazo de 5 años, el GLDM es quien ha tenido un mejor rendimiento del 12.19% por su contraparte con el GLD, quien anda alrededor del 9% anualizado. Sin embargo, a un plazo ya más largo de 10 años vista, el claro ganador es el IAU con el 1.49%. Aún así es muy poco el rendimiento del oro en un horizonte largo de tiempo. Es lo que mencionamos en un principio. El oro a un largo plazo da resultados muy pocos, muy bajos y son brutos anualizados sin considerar incluso el valor del efecto de la inflación en el paso del tiempo, a diferencia del S&P 500 que ha tenido en promedio un 10% anualizado y en 10 años pues, se ha revalorizado muchísimas veces más. En el tema de el costo por administración, el GLDM es quien tiene el costo más bajo del 0.18% de manera anualizada y el costo más alto es para su hermano mayor, el GLD, con el 0.40% anualizado. Y en el tema de los resultados por el resguardo de toneladas de oro, no hay ninguno que se le compare al GLD, quien tiene bajo resguardo 1.100 toneladas de oro físico en bóvedas de seguridad en diferentes partes del mundo, y el más pequeño de ellos es el GLDM, su hermano menor, con apenas 88 toneladas bajo resguardo. La bursatilidad, es decir, el volumen de compra y venta de las transacciones que se pueden realizar durante un año, el que más tiene es el IAU con 13 millones y el GLDM apenas alcanza 1 millón de operaciones. Y en el tema del precio para que tú de cotización en la bolsa en la fecha de este episodio para que tú lo puedas adquirir, el más accesible es el IAU con un precio de 740 pesos mexicanos y el más caro es el GLD con un precio de 3,635 pesos mexicanos. Entonces espero que este resumen análisis te sirva para que puedas tomar una decisión mucho más informada y por supuesto en la descripción del episodio te estaré dejando cada uno de los enlaces a los sitios web del proveedor del gestor para que tengas la ficha técnica y el prospecto de inversión. Recuerda darle like a este video si te está gustando y es útil la información, así como suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar siempre informado de nuevos videos y por supuesto compartir con amigos y familiares para llegar cada vez a más personas e influir positivamente en la vida financiera de más personas. Y existe otra forma de invertir en la industria del oro y prácticamente es a través de empresas mineras, es decir, todas aquellas empresas de la industria de la minería que se dedican a la extracción de este y otros metales preciosos. Como hasta la fecha hemos venido platicando de ETFs que replican el precio del oro, entonces también me enfocaré en ETFs que son canastas de acciones que engloban varias empresas de la industria minera a nivel global en todo el mundo entero. Y a diferencia de los ETFs de oro que no pagan dividendos, rendimientos o intereses, estos ETFs por ser de empresas que generan rendimientos, entonces deciden distribuir estas utilidades entre sus inversionistas a manera de dividendos, por lo que por cada uno de los títulos en la actualidad sí han estado repartiendo dividendos en los últimos años, y lo cual es otra forma de obtener ganancia a través de la plusvalía del capital, lo que puede generar también el tema del interés compuesto. La única gran diferencia es que no estás invirtiendo directamente en el oro, sino es una manera indirecta de participar y tener exposición a este mercado, pero a través de las empresas de la industria de la minería, que se mueven y fluctúan muy similar al oro, pero no es directamente al metal precioso. El primer ETF es el iShares Global Gold Miners ETF, con ticker de cotización RING. Este es un ETF creado y gestionado por BlackRock y que precisamente engloba lo que son las mayores compañías de la industria de la minería de oro a nivel global. Este es un ETF que fue creado en enero del 2012 que invierte en 38 empresas
y que puede ser adquirido a través del SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones, desde la Bolsa Mexicana de Valores. Las comisiones que cobra este fondo es del 0.39% sobre el valor de tu inversión de manera anual, y los rendimientos que ha obtenido a un año es del 16%, a 5 años del 11.55% de manera anualizada, y un horizonte ya más largo de 10 años del menos 2.47% de manera anualizada. Las principales posiciones de empresas que integran este ETF RINC son las siguientes. En primer lugar es Newmont, quien es una empresa minera de Estados Unidos con el 23% de participación. Posteriormente Barrick Gold, de país de Canadá, igual que Agnico Eagle Mines, también es Canadá. Entre estas dos prácticamente tienen otro 20% de participación, y ya en menor escala Newcrest Mining con el 5.8% y Wheaton Precious Metal, también de Canadá, con el 4.8% de participación dentro de este ETF. Y precisamente la exposición que tiene en territorio geográfico es prácticamente la mitad, del 49.7% de exposición en territorio de Canadá. Estados Unidos es el 24%, Sudáfrica el 10%, y en una menor proporción Australia el 8.4%. Y en el tema de repartición de dividendos, el último pago de dividendo fue el equivalente al 0.33 dólares americanos, lo que representa un dividend yield del 1.64%. Y en el tema de la bursatilidad, este ETF ha tenido durante el último año 186,000 transacciones de compra y venta de sus títulos, y el precio actual de cotización a la fecha de este episodio equivale a 598 pesos mexicanos. Y ahorita en pantalla estás viendo el resumen de todas las características de este ETF que acabamos de revisar, para que puedas tener el panorama completo y validar si se adapta a tus intereses, objetivos y perfil de inversionista. El siguiente ETF es el Gold Explorer ETF con ticker de cotización GOEX, del gestor y quien lo opera Global X. Este ETF fue creado en marzo del año 2010 y en la actualidad está conformado por 49 empresas del sector de la minería, mayormente del oro. El costo de este ETF cobra el 0.65% sobre tu inversión de manera anual, y el rendimiento que ha tenido en los últimos años este ETF es precisamente de el último año, el del 15.82%, en los últimos 3 años 18.10% de manera anualizada, es decir, durante cada uno de los años, el 5% del 8.09%, y a un largo ya periodo de tiempo de 10 años ha sido negativo, del menos 3% rendimiento negativo bruto anualizado. Las empresas que integran este ETF precisamente son Merca Copper, Hecla Mining, SSR Mining, B2Gold, de diferentes países, precisamente diferentes zonas geográficas, donde mayormente es Canadá, casi la mitad, el 49%, Australia casi el 21%, Gran Bretaña con el 9.4%, e Indonesia y Estados Unidos prácticamente con el 8.4% de participación. En el tema de los dividendos los paga de manera semestral, y el último pago de dividendos realizados pagó el 0.5415 dólares americanos por cada título que tengas en tu posesión, lo cual equivale a un dividend yield del 3.38% bruto anualizado. Y en el tema de la bursatilidad, este ETF ha tenido alrededor de 21,000 transacciones durante el último año, y el precio de cotización a la fecha de este episodio asciende a 649 pesos mexicanos. Y aquí en pantalla estás viendo el resumen de las características de este ETF de Global X, del tema de la industria de la minería, mayormente del oro, para que puedas validar si se adapta a tus intereses y objetivos y es parte de tu perfil de inversionista. El siguiente ETF del sector de la industria de la minería es el VanEck Gold Miners ETF, operado por VanEck, con el título de cotización bursátil GDX, y el cual también puedes encontrar a través del SIC desde la Bolsa Mexicana de Valores. Este ETF fue creado en el año 2006 y en la actualidad
cuenta con 56 participaciones de empresas y esto lo logra con un costo de comisiones del 0.51% sobre el valor de tu inversión de manera anual. El rendimiento que ha tenido este ETF de un año vista es del 20.5%, a 3 años el 20.76% anualizado, 5 años el 11.9% anualizado y ya un horizonte más largo plazo, 10 años, ha sido negativo del menos 1.75%. Las principales empresas que conforman este ETF es Newmont Company con el 15.4%, el Barrick Gold también con el 10.71% y en menor escala Franco-Nevada y Agnico Eagle Mines con el 7.4% y 6.8% respectivamente. Como te darás cuenta, son algunas de las empresas similares que se repiten en algunos de los ETFs revisados previamente. Y en la exposición geográfica a nivel global mundial, este ETF te permite tener exposición mayormente a Canadá con el 41.7%, posteriormente los Estados Unidos de Norteamérica con el 20%, Australia con el 13%, ya en una menor medida Brasil y Sudáfrica con el 7% y el 5% de participación respectivamente. Y en el tema del pago de dividendos, el último pago realizado correspondió a 0.5348 dólares americanos por cada título que tengas en posesión, lo cual equivale a un dividend yield del 0.56% de manera anual. Y en el tema de la bursatilidad, el volumen de transacciones que se han operado durante el último año son 33 millones de operaciones, lo cual es más alto que los anteriores. Y el precio de cotización a la fecha de este episodio asciende a 744 pesos mexicanos. Y aquí en pantalla puedes ver el cuadro resumen con todas las características que estamos revisando de este ETF, el GDX, para que puedas tener toda la información en una sola tabla concentrada y te ayuda a una mejor toma de decisiones. Y para que tengas todavía un mucho mejor panorama y tengas más elementos para una toma de decisiones más informadas, aquí en pantalla te estoy compartiendo un resumen, un cuadro comparativo de estos ETFs que te acabo de platicar al respecto de la industria de la minería, donde vienen todas las características de cada uno de ellos para que de manera simple y sencilla y fácil a la vista puedas identificar cuáles son los que más se asemejan y se adaptan a tu propio perfil e intereses y cuáles son los que van ganando en algunas de estas características. Por ejemplo, en el tema del rendimiento y también el tema de la fecha de creación y antigüedad, que no es tan importante como el rendimiento, podemos apreciar precisamente que el ETF más antiguo es el de VanEck, el GDX, que prácticamente está en el mercado desde el año 2006, y el más reciente es el de BlackRock, el ETF Ring, que está cumpliendo apenas 10 años en el mercado. Sin embargo, esto no va de la mano con el rendimiento. Por ejemplo, el que menor rendimiento ha tenido un plazo de 5 y 10 años vista ha sido el de GlobalX, el GOEX, con 8 y un rendimiento del menos 3% anualizado. Y el que mayor rendimiento ha tenido de manera bruto anualizado ha sido el GDX, a 5 años con el 11.9% y a 10 años el menor rendimiento negativo con tan solo el menos 1.75%. Tomando en cuenta ya el tema del costo de comisión de manera anual, el ganador es el de BlackRock, el Ring, ya que cobra el 0.39%, es el menor monto de comisión, y el más caro es el GOEX, que cobra el 0.65% sobre el monto de tu capital invertido de manera anual. Y en el tema de la diversificación de la cantidad de empresas, solamente a manera de ver cuál está más diversificado y cuál tiene mayor cantidad de empresas, entonces es el GDX, que integra 56 empresas este ETF, y por el contrario el Ring solamente lo integran 38 empresas, son menor. Y en el tema de la zona geográfica, bueno, algunos repiten con Canadá en primer lugar, algunos con Australia, entonces dependiendo de tu interés, a qué exposición geográfica prefieras tener en la industria de la minería y en el oro. En el tema precisamente del pago de los dividendos y del precio, el que mayor cantidad de dividendos reparte es el GOEX, pagando un 0.5415 de dólares americanos por cada título, y el Ring es el que menor cantidad de dividendos paga por cada título.
título bursátil que tú tengas. Y en el precio, el más accesible es el Ring con 598 pesos mexicanos a la fecha de este episodio, y el que más alto cotiza en bolsa es el GDX a un precio de 744 pesos mexicanos. Creo que después de este análisis, cuadro comparativo y resumen entre todos los ETFs, definitivamente tienes más elementos y mayor información para que puedas tomar una mejor decisión para crear tu propio portafolio de inversiones. Asimismo, espero que toda la información haya sido sumamente interesante, atractiva y sobre todo de utilidad en tu vida y te ayude precisamente a tomar mejores decisiones. Recuerda que la importancia del oro reside básicamente porque es un activo refugio, que cuando existen incertidumbres, crisis y dudas en los escenarios políticos, financieros, económicos en todo el globo terráqueo, es que entonces cuando su precio tiende a subir, y por el contrario, en épocas de bonanza, de derroche, de crecimiento y desarrollo económico, financiero y felicidad, es cuando su precio tiende a bajar y es un buen momento para comprar oro. Asimismo, ya tienes más alternativas para comprar y poder invertir en el mercado del oro, además del clásico y tradicional mercado físico como centenarios, como monedas, como joyería, orfebrería de metales preciosos, a través de los ETFs que invierten directamente en oro y de ETFs que invierten en industria de la minería. Solo me resta agradecerte el tiempo y el favor de tu atención. Nos estaremos viendo, escuchando o leyendo pronto en el siguiente episodio. Un saludo y éxito en tus finanzas digitales.